El aire de la tarde en Ouagadougou llevaba el familiar aroma de carne asada y humo de leña, mientras el sol se hundía por debajo del horizonte. Los vendedores ambulantes llamaban sus últimas ofertas mientras las motocicletas se entrelazaban por las polvorientas calles, con sus faros cortando el crepúsculo que se iba formando. En un restaurante modesto, ubicado entre una tienda de sastrería y una pequeña farmacia, el sonido de los platos se mezclaba con conversaciones en murmullos en moce y francés. El establecimiento no era nada especial. Sillas de plástico, luz fluorescente y paredes adornadas con fotos descoloridas de equipos de fútbol locales. Sin embargo, era exactamente el tipo de lugar donde la gente común se reunía para compartir comidas e historias después de un largo día de trabajo. El aroma del arroz con salsa llenaba el aire, creando una atmósfera de simple satisfacción. En una mesa en la esquina, se encontraba un joven de unos 30 años, con su uniforme militar reemplazado por ropa civil, una camisa sencilla y pantalones. El capitán Ibrahim Traoré comía su comida lentamente, saboreando cada bocado mientras, de vez en cuando miraba el pequeño cuaderno junto a su plato. Para los demás comensales, parecía ser solo otro cliente, quizás un estudiante o un oficinista disfrutando de su cena. Sus guardaespaldas mantenían su distancia, mezclándose con la multitud en mesas separadas. La dueña del restaurante, Mama Fatou, se movía entre las mesas con una facilidad aprendida, su colorido pañuelo en la cabeza brillando a la luz mientras atendía a los clientes. Ella no tenía idea de que uno de los líderes más hablados de África estaba sentado entre sus clientes habituales. La normalidad de la escena fue elegida deliberadamente. Traoré creía en mantenerse conectado con las personas a las que servía. El suave murmullo de las conversaciones creaba un fondo pacífico, mientras las familias compartían la cena, y los amigos se ponían al día sobre los eventos del día. Los niños jugaban tranquilamente cerca de las mesas de sus padres, mientras los mayores bebían té y discutían política en voz baja. Una radio en la esquina emitía música tradicional burkinesa, con sus suaves ritmos añadiendo al ambiente acogedor del restaurante. El ventilador del techo giraba lentamente sobre sus cabezas, proporcionando poco alivio del calor de la tarde, pero añadiendo al ambiente auténtico del lugar. Traoré apreciaba estos momentos de tranquila normalidad, entendiendo que el liderazgo significaba más que discursos y reuniones. Significaba permanecer arraigado entre las mismas personas, cuyas vidas buscaba transformar con su visión revolucionaria. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno. Los vendedores recogían sus puestos, los estudiantes se dirigían a casa, después de clases tarde, y los trabajadores terminaban su jornada diaria. Las ventanas del restaurante, aunque modestas, ofrecían una vista de la bulliciosa vida callejera de Ouagadougou, donde la esperanza y la lucha caminaban juntas. Ninguno de 1910, los comensales podría haber predicho que esa noche ordinaria pronto se convertiría en algo extraordinario. La atmósfera tranquila estaba a punto de ser rota por un encuentro que pondría a prueba no solo el valor físico, sino también los mismos principios del liderazgo y la dignidad. Mientras Traoré pasaba una página en su cuaderno, 3 figuras se acercaron a la entrada del restaurante, sus intenciones ocultas, pero su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. El escenario estaba listo para una confrontación que revelaría el verdadero carácter de un líder revolucionario. 3 hombres entraron al restaurante con pasos deliberados, sus ojos escaneando la habitación como depredadores que inspeccionan su territorio. El primero era alto y delgado. Sus ropas de diseñador lo marcaban como alguien acostumbrado a la riqueza y el privilegio. Sus compañeros lo flanqueaban. Uno, corpulento con manos callosas. El otro, nervioso pero determinado, ajustándose constantemente la chaqueta. Eligieron una mesa en el rincón más alejado, posicionándose con una vista clara de toda el área del comedor. Sus conversaciones susurradas se interrumpían por miradas agudas y gestos sutiles hacia otros comensales. La atmósfera cambió de manera imperceptible, mientras su presencia introducía una corriente de tensión en la tranquila noche. El hombre alto sacó su teléfono móvil, desplazándose por lo que parecían ser artículos de noticias y fotografías. Su mandíbula se tensaba con cada deslizamiento, y su expresión se oscurecía a medida que estudiaba la pantalla con intensidad. «Ahí está», susurró a sus compañeros, su voz cargada de desdén y anticipación. El hombre corpulento se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del restaurante, antes de asentir lentamente en reconocimiento.
Su tercer compañero se movió incómodamente, gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de la temperatura manejable de la noche. El peso de su confrontación planeada parecía presionarlo con cada momento que pasaba. No eran ciudadanos comunes. Representaban intereses que veían el ascenso de Trur al poder como una amenaza directa a su riqueza acumulada. El hombre alto había perdido contratos lucrativos de minería cuando el nuevo gobierno priorizó la soberanía de Burkina Faso sobre la explotación extranjera. Sus compañeros compartían quejas similares. Sus vidas cómodas interrumpidas por políticas que favorecían a la gente común por encima de los privilegios de la élite. Se habían convencido de que una humillación pública restauraría de 1900 alguna manera su influencia perdida y enviaría un mensaje. Su plan era simple: crear una escena, desafiar la autoridad del joven capitán y grabar el encuentro para causar la máxima vergüenza. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentar una fuerza mucho mayor de lo que anticipaban. El ambiente inocente del restaurante les proporcionaba la cobertura perfecta para su confrontación en ciernes, o eso creían ellos. Mama Fatu notó sus intensas discusiones, pero lo desestimó como charla de negocios común entre sus clientes. Los demás comensales permanecían ajenos a la peligrosa corriente subyacente que se desarrollaba en su medio, continuando con sus comidas y conversaciones. Los tres conspiradores intercambiaron miradas finales, preparándose para lo que veían como una confrontación necesaria. Su momento se acercaba, y se preparaban para actuar contra un líder al que subestimaban gravemente. Las sombras en el rincón estaban a punto de salir a la luz, cambiando para siempre esa tranquila tarde. El hombre alto se levantó de su silla con precisión calculada. Sus movimientos atrajeron la sutil atención del equipo de seguridad distante de Trowe. Sus dos compañeros lo siguieron con reticencia, su confianza vacilando mientras cruzaban el modesto comedor del restaurante. Los demás comensales apenas alzaron la vista de sus platos, ajenos a que se estaba gestando una confrontación en su tranquilo refugio. El trío se deslizó entre mesas ocupadas por familias que compartían conversaciones de la tarde y estudiantes que repasaban sus notas mientras cenaban algo sencillo. Cada paso los acercaba a un ajuste de cuentas que creían controlar, su arrogancia cegándolos ante la gravedad de sus acciones. Mientras el suave tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones continuaban a su alrededor, creando un fondo inocente para su inminente agresión. «Disculpe», llamó el hombre alto a medida que se acercaban a la mesa de Trowe, su voz cargada con un tono inconfundible de desafío. El capitán levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos tranquilos encontraron la mirada del intruso con una calma que desestabilizó inmediatamente al trío que se acercaba. Su expresión permaneció neutral, sin mostrar sorpresa ni preocupación, por la interrupción inesperada de su tranquila comida. El compañero corpulento se acercó, alentado por lo que interpretó como pasividad en la actitud del joven líder. Su tercer miembro, nervioso, permaneció ligeramente atrás. Su arrogancia anterior comenzaba a quebrarse bajo el peso de la realidad. La atmósfera del restaurante comenzó a cambiar, mientras los comensales cercanos percibían el cambio de energía, alrededor de la mesa en la esquina. Mama Fatu hizo una pausa en su servicio, reconociendo instintivamente la tensión que se acumulaba entre sus clientes, sin entender su verdadera naturaleza. Una familia en la mesa siguiente reunió a sus hijos, más cerca, sus instintos parentales alertándolos de un posible peligro. El ventilador del techo continuaba su lenta rotación mientras la radio reproducía melodías tradicionales, creando un contraste casi surrealista con la confrontación que se gestaba. Trowe cerró lentamente su cuaderno y colocó su bolígrafo junto a él con movimientos deliberados que hablaban de un control absoluto sobre sí mismo. Sus guardaespaldas se desplazaron casi imperceptiblemente en sus posiciones, listos para intervenir, pero esperando la señal de su líder. El momento colgaba suspendido como una respiración antes de la tormenta, con los comensales ordinarios a punto de presenciar un coraje extraordinario. Los tres hombres ahora estaban directamente al lado de la mesa de Trowe, sus sombras cayendo sobre su simple comida de arroz con salsa. Su líder se enderezó, ajustándose la chaqueta cara a cara, y se preparó para entregar lo que creía sería un asalto verbal devastador contra el capitán revolucionario de Burkina Faso. Los inocentes comensales del restaurante continuaron con sus rutinas vespertinas, completamente ajenos a que la historia estaba a punto de desplegarse ante sus ojos.
La risa de los niños se mezclaba con las conversaciones de los adultos, mientras el aroma de la carne asada llenaba el aire, creando un contraste brutal con la tensión que se acumulaba en la mesa en la esquina. En momentos, esta tranquila tarde se transformaría en un momento definitorio que se contaría por generaciones. La aproximación estaba completa, Dot. Ahora llegaba el momento de la verdad, que revelaría quién realmente entendía el poder en Burkina Faso. ¿Crees que puedes sentarte aquí como un ciudadano común mientras destruyes nuestro país? El hombre alto dijo con desdén, elevando su voz por encima del suave murmullo del restaurante. Las palabras flotaron en el aire por un momento antes de que la revelación lo golpeara como un rayo. Estaba mirando directamente a los ojos tranquilos y decididos del capitán Ibrahim Traoré. Su expresión arrogante se desmoronó mientras la realidad de quien estaba sentado frente a él le caía con fuerza devastadora. La mandíbula del compañero corpulento se abrió de par en par, sus insultos preparados muriendo en su garganta al reconocer el rostro de los innumerables noticieros y publicaciones en redes sociales. Su nervioso tercer compañero dio un paso, involuntario, hacia atrás, su rostro perdiendo color a medida que la magnitud de su error se hacía completamente clara. El restaurante pareció congelarse en ese momento de reconocimiento, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa para ser testigo de su shock. Las conversaciones en las mesas cercanas comenzaron a acallarse mientras los comensales dirigían su atención hacia el drama que se desarrollaba en la mesa de la esquina. Mama Fatou dejó caer su cuchara de servir, el estrépito metálico resonando a través de la atmósfera ahora tensa mientras reconocía a su distinguido cliente. Un joven estudiante en una mesa cercana susurró urgentemente a su amigo, señalando discretamente hacia la mesa de Traoré con emoción contenida. La familia con niños se reunió instintivamente, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin comprender aún su total significado. Incluso la radio parecía bajar su volumen, como si el mismo aire de Ouagadougou estuviera conteniendo el aliento. La tranquila tarde se había transformado en un momento cargado de significancia nacional. La ropa cara del hombre alto de repente se sintió como un disfraz, su riqueza y conexiones careciendo de sentido ante la presencia de un liderazgo revolucionario genuino. Sus manos temblaban ligeramente mientras el peso de sus acciones, al enfrentar al líder más querido de Burkina Faso, recaía sobre él como una carga aplastante. Las manos callosas de su compañero corpulento, que momentos antes parecían tan amenazantes, ahora colgaban inútilmente a sus costados. La energía nerviosa de su tercer compañero se transformó en puro terror, al darse cuenta de que acababan de insultar al hombre que millones consideraban su salvador. Los tres conspiradores quedaron congelados, su confrontación cuidadosamente planeada disolviéndose en una pesadilla que ellos mismos habían creado. El reconocimiento había despojado su falsa valentía, dejándolos expuestos y vulnerables ante un líder que habían subestimado gravemente. Traoré permaneció sentado, con su postura inalterada, observando el shock que recorría los rostros de sus posibles atacantes con tranquila compostura. El cuaderno junto a su plato contenía planes para reformas agrícolas que alimentarían a miles. Sin embargo, estos hombres consideraron apropiado interrumpir su tranquila comida. Su calma ante la agresión de ellos hablaba en voz alta del carácter que lo había convertido en un icono continental. Los demás comensales del restaurante comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando un encuentro histórico. Su noche ordinaria se había transformado en algo extraordinario. El reconocimiento de los tres hombres había llegado demasiado tarde. Ya se habían comprometido a una confrontación con el destino mismo. En 15 segundos, todo cambiaría. Pero primero vino la terrible realización de a quién habían elegido desafiar. El capitán Traoré se levantó lentamente de su silla, sus movimientos deliberados y dominantes, mientras el peso del liderazgo parecía llenar el modesto restaurante. En los primeros 3 segundos, su presencia se expandió más allá de su forma física, transformando el sencillo espacio para cenar en un escenario de importancia histórica. El desdén del hombre alto vaciló por completo al encontrarse cara a cara con los ojos que habían desafiado a potencias extranjeras y sistemas corruptos. Su compañero corpulento retrocedió instintivamente, reconociendo el aura de autoridad que rodeaba al líder revolucionario más joven de África. El nervioso
Tercer miembro comenzó a temblar visiblemente, comprendiendo que habían despertado algo mucho más grande de lo que podían comprender. La atmósfera del restaurante crujió con tensión mientras los ciudadanos comunes percibían que estaban presenciando un momento definitorio. Dot para el séptimo segundo. La voz de Trowe atravesó el silencio con un poder callado, que hizo que las paredes del restaurante parecieran vibrar con autoridad. Señores, dijo, su tono cargado con el peso de las esperanzas y los sueños de una nación. Hablan de destruir nuestro país mientras cenan en la comodidad comprada por su explotación. Sus palabras cayeron como golpes precisos, cada sílaba desmantelando su falso sentido de superioridad con devastadora eficacia. La boca del hombre alto se abrió y cerró sin emitir sonido. Sus insultos preparados desmoronándose ante la mirada inquebrantable del capitán. Los comensales cercanos se inclinaron hacia adelante, atraídos instintivamente para ser testigos de esta clase magistral de fuerza digna bajo presión. Incluso los niños parecían percatarse de que algo monumental se estaba desarrollando ante sus ojos inocentes. Dot. Los últimos 5 segundos trajeron una transformación completa, ya que otros comensales comenzaron a levantarse, su reconocimiento extendiéndose, como un fuego forestal a través del pequeño establecimiento. Un hombre anciano en una mesa en la esquina se quitó su gorra respetuosamente, sus manos envejecidas temblando de emoción, mientras era testigo de la gracia de su líder bajo el ataque. Mama Fatu juntó sus manos sobre su corazón, con lágrimas formándose en sus ojos mientras el orgullo se hinchaba en su pecho. Los 3 agresores se encontraron rodeados no por fuerzas hostiles, sino por ciudadanos que personificaban la misma dignidad que ellos no habían logrado entender. Su humillación planeada había fracasado de manera espectacular, exponiendo en su lugar su propia bancarrota moral. La revolución se había defendido a sí misma a través de la tranquila fortaleza de un líder extraordinario. En exactamente 15 segundos, el equilibrio del poder se había desplazado completamente, dejando a los 3 hombres aislados en su vergüenza, mientras la unidad florecía a su alrededor. Sus ropas caras y su respaldo extranjero no significaban nada ante un liderazgo auténtico que comandaba respeto a través del servicio, y no del miedo. El restaurante se había convertido en un microcosmos de Burkina Faso. Gente común, uniéndose tras un líder que representaba sus más altas aspiraciones. La transformación estaba completa, y los conspiradores ahora entendían que no solo habían desafiado a un hombre, sino a la esperanza personificada de toda una nación. Esos cruciales 15 segundos habían revelado la verdadera fuente de poder. En el nuevo Burkina Faso. Su arrepentimiento comenzaba a despuntar mientras comprendían la magnitud de su catastrófica equivocación. Sin que se dijera una palabra, el hombre anciano, que se había quitado la gorra, dio un paso al frente, posicionándose junto a la mesa de Trowe, con tranquila determinación. Su rostro marcado por el paso de los años bajo la explotación extranjera, pero sus ojos brillaban con el fuego de la esperanza renovada. «Estos son nuestros hijos también», dijo suavemente a los 3 agresores, su voz llevando la sabiduría de generaciones que habían sufrido bajo un liderazgo corrupto. Una joven que estudiaba en una mesa cercana cerró su libro de texto y se levantó. Su uniforme de estudiante era un símbolo de las oportunidades educativas que el gobierno de Trowe había expandido. Las historias de su abuela sobre la opresión colonial le habían enseñado a reconocer el verdadero liderazgo cuando lo veía. La conspiración de 3 hombres de repente se encontraba superada en número por ciudadanos que comprendían el valor de la representación auténtica. Mama Fatu se limpió las manos en su delantal y se acercó, sus instintos maternales protegiendo al líder que le había dado a su comunidad una dignidad renovada. «Capitán», dijo con reverencia, «honra mi humilde restaurante con su presencia, y estos hombres se deshonran a sí mismos con sus palabras». Un taxista que había estado disfrutando de su comida se levantó. Sus manos callosas daban testimonio del trabajo honesto al servicio de su familia. Su gorra de béisbol desgastada llevaba los colores de Burkina Faso, y su postura hablaba de un hombre dispuesto a defender la esperanza de su país. 2 estudiantes universitarios intercambiaron miradas antes de levantarse juntos, sus libros de texto olvidados mientras presenciaban cómo la historia se desarrollaba en su restaurante del vecindario. La unidad espontánea no fue orquestada ni planeada. Surgió naturalmente de corazones que reconocían el liderazgo genuino.
Un mecánico que aún llevaba puesto su uniforme de trabajo empujó su silla hacia atrás. Manchas de grasa en sus dedos. Un símbolo de trabajo honesto que las políticas de Trowe habían hecho más rentable. Su palma callosa descansaba suavemente sobre el respaldo de una silla vacía, creando una barrera de solidaridad alrededor de su capitán. Una madre reuniendo a sus hijos, susurró palabras de respeto en moré, enseñando a sus pequeños a ser testigos de la dignidad en acción. El vendedor de frutas de la calle de enfrente apareció en la puerta, atraído por la conmoción, pero permaneció allí para mostrar apoyo al líder, quien había reducido la interferencia extranjera en los mercados locales. Incluso el joven camarero del restaurante dejó su bandeja, eligiendo ponerse de pie con el hombre que representaba las aspiraciones de su generación. Los tres agresores se encontraron rodeados no por una turba enojada, sino por la tranquila fortaleza de ciudadanos unidos. La confianza del hombre corpulento se evaporó por completo cuando se dio cuenta de que no se enfrentaban solo a un líder, sino a la determinación de toda una comunidad. Su compañero nervioso comenzó a retroceder hacia la salida, comprendiendo que su misión financiada por extranjeros había subestimado catastróficamente la solidaridad de Burkina Faso. El hombre alto miró alrededor desesperadamente, buscando simpatía que simplemente no existía entre estos representantes auténticos del pueblo. Sus ropas caras y su respaldo extranjero no significaban nada en este templo de dignidad local, donde el trabajo honesto y el liderazgo genuino comandaban respeto. Los aliados inesperados habían surgido desde todos los rincones del restaurante, transformándolo en una fortaleza de orgullo nacional. En su intento por aislar y humillar a un solo hombre, los conspiradores, en cambio, habían despertado el espíritu colectivo de una nación decidida a defender su esperanza revolucionaria. La voz de Trowe permaneció calmada y medida mientras se dirigía a los tres hombres, sus palabras llevando el peso de una autoridad moral que ninguna cantidad de riqueza podría comprar. Hablan de destrucción mientras se sientan en un restaurante donde la gente honesta gana su pan diario a través de la dignidad, no de la explotación. Su mirada se movió deliberadamente de un conspirador a otro, cada palabra aterrizando con precisión quirúrgica que exponía su bancarrota moral. El reloj caro del hombre alto. De repente se sintió pesado en su muñeca mientras Trowe continuaba. Su preocupación no es por Burkina Faso, sino por los profetas que ya no pueden extraer del sufrimiento de nuestra gente. Los ciudadanos que rodeaban la escena asintieron en silencio, reconociendo la verdad cuando la escuchaban hablarse con tal poder silencioso. Incluso los niños parecían entender que estaban presenciando la sabiduría triunfando sobre la arrogancia de la manera más profunda posible. Se llaman patriotas mientras cenan con los frutos de contratos extranjeros que dejaron a nuestra gente hambrienta. Continuó Trowe, su tono sin elevarse, pero de alguna manera llenando cada rincón del modesto establecimiento. Las manos callosas del hombre corpulento, que momentos antes parecían tan amenazantes, ahora temblaban mientras se enfrentaba a este desmantelamiento verbal de su falsa rectitud. Su compañero nervioso miraba sus zapatos, incapaz de sostener la mirada inquebrantable del capitán, mientras cada palabra le llegaba con devastadora precisión. La atmósfera del restaurante se había transformado de tensión a algo que rozaba la reverencia mientras los ciudadanos comunes presenciaban un liderazgo magistral en acción. Mama Fatou se secó los ojos con su delantal conmovidos por la dignidad con la que su líder defendía no solo a él mismo, sino a todo su modo de vida. Los tres agresores se dieron cuenta de que estaban siendo diseccionados no con ira, sino con la precisa espada de la verdad moral. Miren alrededor de esta sala, dijo Trowe, gesticulando suavemente hacia los ciudadanos reunidos, que se habían levantado espontáneamente para estar con él. Estos son los rostros de Burkina Faso que dicen amar, maestros, mecánicos, estudiantes, madres que trabajan honradamente por el futuro de sus hijos. Sus palabras pintaron un retrato de patriotismo auténtico que hacía que su misión financiada por extranjeros pareciera grotescamente superficial, en comparación. El hombre anciano que primero se había levantado asintió lentamente, su rostro marcado por los años reflejando décadas de sabiduría, mientras reconocía a un líder que realmente comprendía las luchas de su pueblo. Los estudiantes universitarios intercambiaron miradas de admiración, dándose cuenta de que estaban recibiendo una clase magistral en liderazgo, basado en principios bajo presión.
Cada sílaba de los labios de Trowe reforzaba el por qué millones habían depositado su confianza en su visión revolucionaria por la dignidad y soberanía africanas. Su arrepentimiento no vendrá de mi respuesta a su agresión, sino del espejo al que deberán enfrentarse cuando se den cuenta de que atacan las esperanzas de 60 millones de personas, concluyó Trowe, sus últimas palabras asentándose sobre el restaurante como una bendición. Los tres conspiradores permanecieron, en silencio, atónitos. Su confrontación cuidadosamente planeada transformada en una humillación que ellos mismos habían creado solo con la verdad hablada con una autoridad silenciosa. Sus ropas caras y su respaldo extranjero habían quedado reducidos a accesorios sin valor ante el liderazgo moral auténtico. La boca del hombre alto se movió sin emitir sonido mientras buscaba palabras que pudieran restaurar su dignidad rota. Pero solo encontró vacío donde deberían haber estado sus principios. Los ciudadanos del restaurante permanecieron de pie, no en agresión, sino en silenciosa solidaridad con un líder que acababa de demostrar por qué comandaba su respeto. Las palabras que más cortaron no fueron insultos ni amenazas, sino la simple verdad que expuso la naturaleza hueca de su falsa indignación. La joven que estudiaba en su mesa en la esquina levantó discretamente su teléfono móvil. Sus manos, temblando de emoción mientras capturaba los momentos finales de la poderosa respuesta de Trowe. En cuestión de segundos, sus dedos volaron por la pantalla, compartiendo el encuentro con sus compañeros universitarios, que habían estado siguiendo el progreso revolucionario de Burkina Faso. Su mensaje se extendió como un incendio en las redes sociales, llegando a estudiantes en Bobo Dioulasso, a agricultores en aldeas rurales y a comunidades de la diáspora en toda África Occidental. El hashtag #JaTroweRestaurante comenzó a ser tendencia en minutos, mientras los ciudadanos compartían su orgullo por ser testigos de un liderazgo auténtico bajo presión. Los medios de comunicación internacionales recogieron la historia a partir de las publicaciones locales en las redes sociales, transformando un modesto encuentro en un restaurante en un símbolo de la dignidad africana. Los tres conspiradores miraron horrorizados cómo su humillación privada planeada se convertía en una celebración pública de todo lo que habían intentado destruir. En la Universidad de Ouagadougou, los estudiantes se reunieron alrededor de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, observando el borroso metraje de la calma y dignidad de su líder frente a la agresión. La clase de ciencias políticas del profesor Sankara pausó su discusión nocturna para ser testigos de esta demostración en tiempo real de liderazgo basado en principios bajo fuego. Los mensajes de texto zumbaban por todo el campus, mientras los jóvenes compartían su admiración por un líder que personificaba los valores que esperaban llevar a sus propios futuros. En las aldeas rurales, donde las conexiones a Internet eran más lentas, la historia se difundió a través de redes tradicionales, ya que aquellos con acceso compartían la noticia con los ancianos y líderes comunitarios. Las estaciones de radio en toda la región del Sahel recogieron la historia, transmitiéndola a audiencias que habían estado siguiendo la transformación de Burkina Faso con gran interés. El encuentro había trascendido su modesto escenario para convertirse en un símbolo continental de un liderazgo africano auténtico que se mantenía firme contra la corrupción. Los círculos diplomáticos internacionales estaban llenos de discusiones sobre el incidente, mientras las embajadas extranjeras luchaban por entender cómo un simple encuentro en un restaurante había capturado la atención mundial. Los patrocinadores extranjeros de los tres hombres vieron cómo su operación cuidadosamente planificada fracasaba espectacularmente. Su inversión en la desestabilización se transformó en publicidad gratuita para la visión revolucionaria de Trowe. Los presentadores de noticias en París, Londres y Washington se encontraron explicando por qué el encuentro de un joven capitán africano en un restaurante se había convertido en noticia de primera plana en todas las plataformas de redes sociales. Las conferencias académicas organizaron apresuradamente paneles para discutir el incidente como un estudio de caso sobre el liderazgo auténtico frente a la oposición fabricada. El efecto de propagación había llegado mucho más allá de las modestas calles de Ouagadougou, tocando conversaciones en pasillos universitarios, oficinas diplomáticas y centros comunitarios a través de varios continentes. Lo que comenzó como un intento de disminuir la influencia de un hombre, inadvertidamente amplificó su mensaje a una audiencia global hambrienta de liderazgo auténtico. De vuelta en el restaurante,
El teléfono de Mama Fatu sonaba continuamente, mientras los reporteros buscaban entrevistas sobre cómo había acogido este histórico encuentro en su humilde establecimiento. El hombre anciano, que primero se había levantado con Trowe, se encontró rodeado de vecinos, queriendo escuchar relatos de primera mano sobre la gracia de su líder bajo presión. Los niños que habían presenciado el evento llevarían la historia a casa a sus padres, quienes se habían perdido el encuentro en vivo, pero aún podían aprender de sus poderosas lecciones. El taxista descubrió que su foto, de pie detrás de Trowe, se había compartido miles de veces, transformándolo en un símbolo accidental de la solidaridad ciudadana. Los artistas locales comenzaron a dibujar escenas del encuentro, capturando el momento en que la gente común se unió al liderazgo extraordinario DOT. El restaurante en sí mismo se había convertido en un sitio de peregrinaje, ya que los ciudadanos querían sentarse en el lugar donde habían visto cómo la dignidad triunfaba sobre la agresión de la manera más burkinés posible. Mientras los tres conspiradores permanecían congelados en su vergüenza, el restaurante se había convertido en un aula improvisada, donde se estaba demostrando liderazgo auténtico en tiempo real. DOT. La verdadera fuerza. Se dieron cuenta los ciudadanos. Reunidos, no se encontraba en voces elevadas ni intimidación física, sino en la tranquila confianza de un líder que servía a su pueblo con un principio inquebrantable. Las manos envejecidas del hombre anciano dejaron de temblar mientras era testigo de cómo la dignidad podía desarmar la agresión más eficazmente que cualquier arma jamás forjada. Mama Fatu observó cómo la tranquila respuesta de Trowe había transformado una posible violencia en un momento de unidad nacional, enseñando a todos los presentes que el verdadero poder fluye de la autoridad moral. Los estudiantes universitarios garabatearon notas en sus libros de texto, comprendiendo que estaban presenciando una clase magistral en liderazgo que ningún aula podría haber proporcionado. Incluso los niños presentes sintieron que estaban aprendiendo algo profundo sobre cómo las personas fuertes responden a aquellos que intentan menospreciarlas. Las ropas caras del conspirador alto ahora se sentían como un disfraz. Su riqueza revelada como una decoración vacía, comparada con la sustancia del carácter mostrado ante él. Su compañero corpulento se dio cuenta de que sus manos callosas, ganadas con trabajo honesto, habían sido corrompidas al aceptar dinero extranjero para atacar la esperanza de su propio país. Su nervioso tercer compañero entendió que el verdadero coraje no se encontraba en confrontaciones planeadas, sino en el trabajo diario de construir algo mejor para las generaciones futuras. La diferencia era clara. Tres hombres respaldados por intereses extranjeros se encontraron derrotados por un líder apoyado por el genuino amor de su pueblo. Su intento de mostrar fuerza había sido neutralizado no por una fuerza superior, sino por un propósito superior que resonaba en cada corazón presente. La lección era clara. El poder auténtico no se puede comprar, solo se gana a través del servicio y el sacrificio por los demás. Alrededor del restaurante, los ciudadanos absorbieron el significado más profundo de lo que habían presenciado. A medida que el ejemplo de Trowe iluminaba la diferencia entre liderazgo y mera autoridad, el mecánico con los dedos manchados de grasa entendió que su trabajo honesto contribuía más a la fuerza nacional que todas las inversiones extranjeras que estos hombres representaban. La joven madre que enseñaba a sus hijos a ser testigos de la dignidad en acción se dio cuenta de que estaba criando a la próxima generación de burkineses que nunca aceptarían la explotación como algo normal. El vendedor de frutas en la puerta, vio cómo el coraje individual, cuando es respaldado por la solidaridad comunitaria, puede resistir cualquier presión externa diseñada para romper su espíritu colectivo. Los estudiantes reconocieron que su educación no solo trataba del avance personal, sino de construir el conocimiento necesario para mantener la soberanía de su nación. El restaurante se había convertido en un templo donde el verdadero significado del patriotismo se demostraba a través del ejemplo vivido, en lugar de la retórica vacía. El efecto de propagación del entendimiento se extendió por cada conversación, mientras la gente comprendía por qué su revolución había tenido éxito donde otras habían fracasado. La fuerza de Trowe no provenía de la fuerza militar ni de las conexiones políticas, sino de su inquebrantable compromiso con los principios que elevaban a todos los que lo rodeaban. Los tres conspiradores se enfrentaron a una verdad más devastadora que cualquier derrota física. Habían elegido el lado equivocado de la historia y nunca podrían deshacer esa elección. Sus patrocinadores extranjeros habían invertido en la debilidad disfrazada de fuerza,
mientras que el pueblo se había reunido en torno a la fuerza disfrazada de humildad. La lección resonó más allá de las paredes del restaurante. El verdadero liderazgo transforma los desafíos en oportunidades para demostrar los valores que hacen que la resistencia valga la pena. En 15 segundos, todos los presentes aprendieron más sobre poder, dignidad y carácter nacional que lo que años de discursos políticos podrían haberles enseñado. El capitán Trowe observó a los tres hombres que habían intentado humillarlo. Su arrogancia anterior, ahora reemplazada por el aplastante peso de su propio fracaso moral. En lugar de pedir su arresto, o permitir que los ciudadanos reunidos expresaran su ira, tomó una decisión que definiría su liderazgo por generaciones. Señores, dijo tranquilamente, ustedes siguen siendo burkineses, y este restaurante sirve a todos los que entren con respeto. Sus palabras sorprendieron a los conspiradores, quienes esperaban represalias, pero en su lugar, recibieron la dignidad misma que habían intentado negarle. Los ciudadanos reunidos miraron asombrados mientras su líder demostraba misericordia hacia aquellos que no le habían mostrado ninguna. Incluso Mama Fatu se secó los ojos, siendo testigo del tipo de gracia que transforma a los enemigos en ejemplos de lo que el liderazgo debe personificar. Las manos del conspirador alto temblaron al darse cuenta de la magnitud del carácter de Trowe, entendiendo que la verdadera fuerza a menudo se revela a través de la contención y no de la represalia. Sus patrocinadores extranjeros los abandonarán cuando esto falle, continuó Trowe. Pero Burkina Faso los recibirá de nuevo cuando elijan servir en lugar de explotar. Su compañero corpulento miró sus propias manos callosas, recordando cuando esas manos habían construido hogares para sus vecinos, en lugar de aceptar dinero para destruir la esperanza de su país. Su tercer compañero nervioso sintió que las lágrimas de vergüenza comenzaban a formarse, reconociendo que le habían ofrecido el mismo perdón que sus acciones habían intentado destruir. La atmósfera del restaurante cambió de tensión a algo que se acercaba al espacio sagrado, donde la justicia se administraba a través de la compasión en lugar de la condena. Los ciudadanos fueron testigos de cómo su líder eligió sanar en lugar de hacer daño, comprendiendo por qué millones habían depositado su confianza en su visión revolucionaria. La puerta sigue abierta. Trowe hizo un gesto hacia la entrada del restaurante, ofreciéndoles una salida con su dignidad parcialmente intacta, en lugar de la destrucción pública que su plan merecía. El hombre anciano que primero se había levantado con el capitán asintió lentamente, reconociendo la sabiduría de un líder que entendía que el cambio duradero proviene de la transformación de los corazones, no de la destrucción de los enemigos. Los estudiantes universitarios garabateaban furiosamente en sus cuadernos, capturando esta lección de gobernanza que ningún libro de texto podría transmitir adecuadamente. El mecánico con los dedos manchados de grasa sonrió levemente, orgulloso de apoyar a un líder cuya fuerza no se medía por a quién podía derrotar, sino por a quién podía redimir. Mama Fatu susurró una oración de gratitud por ser testigo de un liderazgo que elevaba a todos los presentes, incluso a aquellos que habían venido a destruir en lugar de construir. Los tres conspiradores se encontraron siendo receptores de la misma gracia que habían intentado socavar. A medida que los tres hombres retrocedían lentamente hacia la salida, con sus ropas caras arrugadas y su confianza destrozada, llevaban consigo una lección más poderosa que cualquier castigo. Los ciudadanos del restaurante permanecieron de pie, no en triunfo sobre los enemigos derrotados, sino en reverencia por un líder que les había mostrado cómo era el poder auténtico cuando se empuñaba con sabiduría. Los niños que habían sido testigos del encuentro crecerían entendiendo que la verdadera fuerza protege en lugar de destruir, construye en lugar de derribar. La conspiración había fracasado no por fuerza superior, sino porque se había encontrado con algo que no podían comprender. Un liderazgo arraigado en el amor por el pueblo en lugar de la hambre de poder. Trowe regresó a su simple comida, su cuaderno aún conteniendo planes para reformas agrícolas que alimentarían a miles. Su noche interrumpida, pero su misión sin cambios. La gracia que había mostrado se expandiría hacia afuera como piedras lanzadas al agua quieta, enseñando a Burkina Faso y al mundo que la revolución tiene éxito no a través de la destrucción de los enemigos, sino a través de la transformación de los corazones hacia la justicia. Mientras los tres hombres se marchaban avergonzados y Trowe regresaba a su comida, surgió una verdad. El verdadero poder no se trata de dominio, sino de dignidad bajo presión.
¿Qué opinas de esta increíble muestra de liderazgo? Suscríbete para más historias inspiradoras de Fuerza Africana y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.